Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia por la sintonía, por los saludos, por la interacción, por las críticas también que son muy válidas. A este espacio de noticias vamos a comenzar, como siempre, con el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. No se olviden ustedes que nos pueden sintonizar a través de nuestras frecuencias en señal abierta, acá en Quito, provincia de Pichincha, 103.7 FM estéreo. Para Ecuador y el mundo, www.sonorama.com.es. Transmitimos digitalmente a través de la fanpage de Facebook de Radio Sonorama, del canal de YouTube que se llama Sonorama TV, y como siempre el comentario sin rodeos, ustedes lo pueden escuchar y mirar a través de la transmisión digital en mis cuentas personales. Estoy en TikTok. Buenos días a quienes se van conectando poco a poco al TikTok. La transmisión en mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Gracias justamente por sumarse a este esfuerzo informativo y de opinión. Y estoy ya transmitiendo en Instagram. Buenos días a quienes se conectan a través de mi cuenta de Instagram, Fabricio-Vela, para justamente escuchar el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Bueno, entremos en materia. A ver, ayer recibí un mensaje por parte de uno de nuestros oyentes que me saludaba desde Ambato. No tengo el nombre de mi oyente. Claro, me escribe desde Ambato. Él sabe que soy egresado del Rumiñahui. El colegio Rumiñahui me pone Patrón Bolívar versus el Rumiñahui. Broma ambateña. Bueno. Y me decía, y acojo parcialmente el comentario que me hacía el oyente. Me dice, te sigo desde Guayaquil, y me habla de la necesidad de equilibrar el comentario con novedades del resto de las funciones del Estado. Y, por ejemplo, me habla si solo hay Lazo y el gobierno como agenda editorial. Me decía, por ejemplo, me hablaba de la memoria corta, si es monotemática la orientación del comentario. Me decía qué pasa con otras funciones del Estado: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura, Función Electoral, Corte Nacional de Justicia, incompetencia de la función judicial, demoras y corrupción. Me hablaba también de la participación de los alcaldes de Revolución Ciudadana o de la prefecta de Pichincha en el contexto de la campaña. ¿Qué pasa con los gobiernos seccionales? A ver, yo le digo respetuosamente al oyente, que como digo, no tengo su nombre, pero yo acojo el comentario. Pero en este espacio hemos hablado de la función judicial, y quienes me siguen diariamente saben perfectamente cuál es la posición que hemos manejado en este espacio. En este espacio he sido absolutamente crítico, como a ustedes les consta, del manejo de la función judicial. He sido completamente crítico de la selectividad como se tramitan los procesos judiciales. Para unos, una rapidez pero impresionante, y para otros el paso de tortuga es veloz frente a lo que está ocurriendo con el trámite de procesos judiciales. Eso ha sido tema de permanente crítica en este espacio. Del Consejo de Participación Ciudadana, los 4 años precedentes que fueron nefastos para este organismo. 4 años en los cuales no llevaron adelante el concurso para designar un nuevo contralor. No tenemos defensor público titular desde el 2018. No tenemos defensor del pueblo titular. No tenemos Contralor General del Estado, y recién está en el proceso de concurso el actual Consejo de Participación con la Comisión Ciudadana. El consejo anterior, que estuvo marcado además porque, si la memoria no me es infiel, 12 de los consejeros perdieron su cargo por la vía del juicio político. Y fue un consejo marcado por la controversia permanente. Si hablamos del consejo actual, que también he criticado a ese consejo, yo he dicho en este espacio que el actual consejo comete un error al pretender enviar un mensaje equivocado sobre sus competencias respecto de la fiscal general del Estado. Lo hemos comentado en este espacio. Lo hemos comentado. Y hemos hablado, e incluso hemos entrevistado aquí a los consejeros Allen Berbera y Augusto Verduga, y hemos hablado sobre la campaña que ellos efectuaron de cara a las elecciones de febrero, por lo cual en el Tribunal Contencioso Electoral hay un tema que está pendiente
y cuya audiencia será el próximo 10 de agosto. Se ha hablado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos hablado de la Judicatura. Y en este espacio planteamos abiertamente una crítica respecto de la situación interna de ese organismo, en donde 3 de los 5 vocales están siendo observados por la justicia. 1 por presunto lavado de activos y 2 por presunto tráfico de influencias. Olvidemos los audios del año anterior. Y aquí sí nos escandalizamos por ese tipo de cosas. Entonces aquí sí hemos hablado de las otras funciones del Estado. Cuando se hacía la asamblea, una crítica permanente, con argumentos como corresponde, no desde simplemente la pasión, los afectos o desafectos que todos los tenemos. Pero los periodistas estamos obligados a administrar adecuadamente esos afectos o desafectos en función de nuestras audiencias, del interés de nuestras audiencias. A ustedes no les interesa si a mí me cae bien o mal tal o cual persona. A ustedes les interesa que si hago una crítica en este espacio sea una crítica argumentada, más allá de que me caiga bien o mal. Como siempre he dicho, las críticas periodísticas no pueden ser personales, sino argumentadas. Eso quería decirle a nuestro oyente que con el legítimo derecho hace esta observación, pero yo le digo que no es un tema monotemático. ¿Y por qué hablamos de Lazo? ¿Por qué hablamos del gobierno? Porque es el gobierno que tenemos, pues. Porque si no fuese Lazo, si fuese Juan Piguave, si fuese Pepita Cerezo o Perico de los Palotes en la presidencia, hiciéramos exactamente lo mismo, haría exactamente lo mismo en este espacio. Porque esa es la naturaleza de la crítica periodística. Hoy el presidente no es Correa, hoy el presidente no es Moreno, hoy el presidente no es Gutiérrez ni es Alfredo Palacio, hoy el presidente se llama Guillermo Lazo. Y es él el que tiene que responder por lo que está pasando en su gobierno. Así de simple. Eso quería como para comenzar el comentario del día de hoy. Ahora, hablemos de lo que está pasando el día de hoy. Porque lo de ayer, de verdad, yo me quedé loco. Y no salía de mi asombro con lo que publicó la Fiscalía General del Estado. Que es una denuncia gravísima. Póngame el tuit de la Fiscalía, por favor. El tuit de la Fiscalía. El tuit de la Fiscalía fue publicado más o menos a las 10:44 de la mañana, si la memoria no es infiel. Para quienes nos siguen a través del Facebook y del YouTube, ustedes pueden apreciar justamente este tuit. Dice: atención Guayas, Fiscalía en flagrancia solicitó la aprehensión de 2 policías en servicio activo, sospechosos de la violación. Eso dice el tuit de la Fiscalía. Violación. Así le llama la Fiscalía a un ciudadano que estuvo detenido en una unidad de policía comunitaria de Guayaquil. La víctima reconoció a sus presuntos agresores y presentó un examen médico legal. Gracias, Santiago. Cuando yo leí este tuit me quedé espeluznado. Me quedé impactado. O sea, no le escribió un tuitero cualquiera, no era una denuncia de un ciudadano. Un tuit de la Fiscalía General del Estado, a través del cual la Fiscalía pide la detención en flagrancia de 2 policías en servicio activo. Yo me quedé, de verdad, me quedé pasmado. Les pongo en contexto y voy a dar lectura a la nota que publicó sobre este tema el portal Primicias. Este 31 de julio la Fiscalía General del Estado informó que investiga a 2 policías en servicio activo en Guayaquil por la sospecha de violación. Según la información preliminar, se solicitó la aprehensión de los 2 agentes luego de que la víctima denunció la agresión y se presentó el examen médico legal. El hecho habría ocurrido mientras un joven estaba detenido en una unidad policial comunitaria de las calles 29 y La Jota, en el suburbio de Guayaquil. Según la denuncia del joven, los 2 policías lo encerraron en una habitación, lo golpearon y luego le bajaron el pantalón para cometer el presunto abuso sexual. Créame, cuando yo leí el tuit de la Fiscalía y leí esta parte de la nota periodística que acabo de dar lectura, yo me quedé impactado. Porque lo primero que a uno se le viene a la cabeza es, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos volviendo al tiempo del desaparecido SIC 10, sobre el que la Comisión de la Verdad, liderada por la hermana El Simonje e integrada entre otros personajes por don Pedro Restrepo, recogió evidencias sobre abusos de la Policía Nacional en la década de los 80. ¿Estamos volviendo o será que nunca se fueron esas prácticas? Yo me quedé
anonadado, porque es impresionante que la institución llamada a protegernos, a cuidarnos, a brindarnos seguridad, tenga elementos que incurran en semejantes abusos. De verdad me quedé impactado. Y la Policía Nacional se demoró 7 horas. 7 horas, que me van a disculpar. 7 horas en una crisis es un tiempo, pero demasiado largo. Demasiado largo. 7 horas es demasiado. Se demoraron 7 horas. 7 horas después, la Policía Nacional emite el siguiente comunicado. Póngame, Santi, el comunicado de la Policía Nacional. Luego de 7 horas de que la Fiscalía publique ese tuit, cuando uno se quedó espeluznado, la policía informa lo siguiente. En la madrugada del 30 de julio del 2023, o sea, la madrugada del domingo, fue aprehendido en flagrancia Eduardo C., conduciendo un taxi, en cuya cajuela se encontró una víctima de presunto secuestro extorsivo en Portete, Guayaquil. El aprehendido fue puesto a órdenes de la autoridad competente con las evidencias y el certificado médico de un centro de salud pública, donde se avaló su estado normal de salud al ingreso a la unidad de aseguramiento de la Fiscalía. Sin embargo, dice la nota de la policía, a pesar de las evidencias, el porte de un arma de fuego y la denuncia de la víctima, el implicado fue puesto en libertad con medidas sustitutivas. Los servidores policiales, se refieren a los 2 policías, presentaron una denuncia por amenazas contra el ciudadano involucrado en el procedimiento. Se refieren a Eduardo C., quien a su vez antepone una denuncia por presunta agresión durante su aprehensión. Por lo que se están realizando las investigaciones a fin de determinar la veracidad de la misma y el cumplimiento de la audiencia de flagrancia de los servidores policiales. Noten ustedes que el comunicado no dice nada sobre la denuncia de supuesta violación, que sí lo llamó la Fiscalía. La Fiscalía no le puso agresión, no le puso abuso sexual, no, le puso violación. Eso dice el tuit de la Fiscalía. Yo he leído tal cual y les he mostrado el tuit de la Fiscalía. Y la policía en su explicación no dice absolutamente nada sobre eso. Se refieren a que supuestamente el denunciante estaba llevando a una víctima de presunto secuestro extorsivo en una cajuela, lo cual es gravísimo. Pero es recontra grave. Dicen que el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad y que pese a ello se le otorgó medidas cautelares, sustitutivas. O medidas alternativas, porque ese es el término adecuado en derecho. Medidas alternativas. Yo no entiendo cómo. Si es cierto esto que ha publicado la policía, ¿verdad? Si es esto cierto, me parece una locura. A priori, sin revisar, así nomás, leyendo el comunicado. Me parece una locura que un juez o jueza le otorgue medidas alternativas a la prisión preventiva a una persona que tenía un arma de fuego y a quien le encontraron en la cajuela del taxi que conducía a una persona que estaba siendo secuestrada. Pero por Dios, yo estoy leyendo tal cual. Gracias, don Santi. Tal cual el comunicado. Me parece una locura. Mi pregunta es, ¿por qué no dicen nada sobre la denuncia de violación que está siendo investigada por la Fiscalía? ¿Y por qué se demoraron 7 horas para decir esto? Que me parece que es grave. Y por otra parte, más allá del delito, vamos a lo otro, la denuncia de violación. Porque aquí no impera la ley de la selva, pues. O sea, perdóneme, pero no creo que estoy loco en lo que estoy diciendo. Aquí hay una constitución, hay un código orgánico integral penal, hay un marco normativo sobre el cual tienen que regirse, pues, para combatir la delincuencia. O sea, no se trata de detener a una persona, por más que haya cometido un delito, y someter presuntamente a abusos como el que se ha denunciado. Porque, insisto, para eso hay una constitución y hay un código orgánico integral penal. Aquí hay mucho que aclarar, muchísimo que aclarar. Y la policía tiene bastante que aclarar sobre este tema. Parece terrible. Esto me parece terrible. Y otra vez configura, por este tipo de situaciones, este escenario en el cual los ciudadanos, el común de los ciudadanos,
tenemos poca credibilidad en el manejo de la administración, del manejo de la Policía Nacional. Poca credibilidad. Hoy la Policía Nacional no es una de las instituciones que goza de mayor credibilidad y confianza de la opinión pública. Por supuesto, esto va de la mano de la grave crisis de seguridad que estamos enfrentando, donde lamentablemente, desgraciadamente, la policía ha sucumbido frente al auge de la delincuencia, que no es culpa solo de la policía, por supuesto. Pues. La policía es el ente ejecutor. Y sobre la policía y las acciones de la policía tiene que haber una estrategia, que lo hemos conversado con ustedes en un montón de ocasiones y hemos conversado con invitados, con especialistas que están aquí con nosotros. Y no he escuchado a un solo especialista, a un solo académico que confirme que existe un plan. No he escuchado a ninguno que confirme que existe un plan. A ninguno. El gobierno dice que existe un plan. En su momento el presidente dijo, hay un plan, pero es reservado. El general Paco Moncayo, en su carta de renuncia, dijo que se estructuró un plan, que dejó hecha la doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en el día a día no sentimos que hay un plan de seguridad, pues, que debería ser ejecutado por la policía. Y justamente por este tipo de situaciones, la policía sigue perdiendo credibilidad. Una institución que ha estado marcada justamente por el escándalo. Una institución que ha estado marcada además por la opacidad. Yo entiendo que en cualquier institución hay buenos y malos elementos. Y estoy convencidísimo, siempre lo he dicho, que en la policía los buenos son más. Estoy convencido que la mayoría de elementos de la Policía Nacional son buenos elementos. Pero frente a este tipo de situaciones es preciso que la policía en serio se autodepure. Se depure a la interna, aunque no siempre es posible eso. Pero es lo que uno espera, pues. Que a nivel del alto mando de la Policía Nacional se adopten medidas que nos lleven a la depuración y a sacar esos malos elementos. Elementos como aquel que alguna vez les mostré aquí, un miembro de la Policía Nacional que agredió a una mujer en el malecón, creo que fue de Vinces, en la provincia de Los Ríos, si mal no recuerdo. Elementos que lamentablemente han estado vinculados con el crimen organizado. Así ha pasado. O estos últimos dos elementos que tienen que ser investigados porque tienen que enfrentar un debido proceso, porque así corresponde, así debe funcionar. Un debido proceso que determine si es verdad esa denuncia de supuesta violación, o si fue un invento de la persona que denunció para afectar a los policías que lo detuvieron porque supuestamente estaba vinculado en un secuestro extorsivo. Porque si es real lo del secuestro extorsivo, sí me parece, como decía hace un momento, increíble que haya una autoridad de la función judicial que haya otorgado medidas alternativas a la prisión preventiva, habiendo observado las evidencias, como dice la Policía Nacional. Una Policía Nacional, además, que ha estado marcada por el asesinato, por el femicidio, para utilizar el término adecuado, por el femicidio en sus instalaciones de María Belén Bernal Otavalo, ocurrido en septiembre, perpetrado por un entonces agente del Estado, que era un policía, en una instalación policial, la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en el noroccidente de Quito. Hecho por el cual, desde el propio presidente de la República, pasando por el ministro del Interior, el comandante general de la policía, ofrecieron un montón de cosas. La gran pregunta es, ¿lo han cumplido? Llegaron hasta el extremo, el presidente Lazo llegó hasta el extremo de ofrecer la demolición del denominado Castillo de Grayskull, como si la estructura física fuese la perpetradora del de presuntos delitos, y en este caso del femicidio. ¿Y por qué digo de presuntos delitos? Porque ahí mismo se han denunciado otro tipo de situaciones. Más recientemente también la escuela de policía ha estado metida en algunos escándalos, de los cuales no se habla mucho, se habla muy poco. Entonces hay mucho que aclarar. Pero es increíble que lamentablemente sigamos enfrentando esta situación tan compleja en la que no podemos confiar en la Policía Nacional. Aquí tienen que aclarar la policía y la función judicial. Los dos. Porque tenemos dos comunicados que terminan siendo contradictorios. El de la Fiscalía, hablando de
el pedido de detención de 2 policías en flagrancia, acusados de haber violado a un detenido, que me parece espeluznante, y de verdad que lo repito y no dejo de espeluznarme, que 2 policías en servicio activo, según esa denuncia, violaron a un detenido. Y luego el comunicado de la Fiscalía, que se da al paso diciendo que ese detenido había sido encontrado con una persona en el baúl del taxi que manejaba y que esa persona estaba siendo secuestrada, estaba siendo parte de un secuestro extorsivo y que fue encontrada con un arma y que pese a eso le otorgaron medidas alternativas a la prisión preventiva. Eso merece una respuesta. Porque si no, si esto se queda en el aire, si esto no se aclara, y esto tiene que ser rápido, por eso ayer alguien me decía que 7 horas no es un mundo. 7 horas es un mundo. Para el manejo de una crisis, 7 horas es un mundo. Se pierde un montón de tiempo. Recién al final de la tarde emitieron el comunicado de la Policía Nacional, cuando poco antes del mediodía la Fiscalía ya había alertado de este tema. Y que era ya colocado el freno en la opinión pública de que tenemos 2 policías presuntamente corruptos que abusaron sexualmente de una persona. ¿Cómo podemos confiar de esa manera en la Policía Nacional? Yo les he trazado eso. Creo que no es una locura lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Ah? ¿Qué me dicen acá? Me dice Santiago Carrera, ¿será que es otro caso del famoso espíritu del cuerpo de la Policía Nacional? Creo que es legítima la inquietud que tiene Santiago. Por eso es que hay gente que no cree en la autodepuración de la Policía Nacional, que tal vez tratan de tapar los casos ocurridos a la interna para brindar una imagen distinta y que ante la opinión pública no se sigan colocando estos frames de los hechos de corrupción o de los abusos cometidos al interior justamente de la institución policial. ¿Qué me dicen por acá? Me saludan desde Loja. ¿Ya? Me dice, si en verdad se ha hecho crítica a varios estamentos sociales, menos a los angelitos criminales, delincuentes que son la lacra social de mi país. Hable serio. ¿Esa crítica para cuándo? Hable serio. O sea, la semana anterior, toda la semana hablamos del tema seguridad en este espacio, que es un tema que permanentemente lo observamos, al punto de que una persona me dijo que yo tengo una paranoia con el tema de seguridad. Porque hablamos justamente de ese tema y cuestionamos la parte de la criminalidad. Pero si me quieren escuchar a mí, que yo diga que a los 2 policías, por ejemplo, que están siendo señalados por haber violado a una persona, o a esta persona que denunció la violación, que supuestamente fue detenido por un secuestro extorsivo, si me quieren escuchar a mí que a esta gente hay que colgarle de los pulgares o hay que someterla a todo tipo de torturas, eso no me van a escuchar a mí, porque aquí no impera la ley de la selva, o no debería imperar la ley de la selva. Para eso hay una constitución y hay un marco normativo. Y si no aprendemos a vivir en democracia, respetando el marco normativo, respetando la constitución, respetando las leyes, y creemos que aquí hay que hacer lo que sea, y hay que coger a los delincuentes, y hay que someterlos, o hay que fusilarlos, o hay que llevarlos a la silla eléctrica, o qué sé yo, perdónenme, mejor apaguemos la luz, bajemos al ánfora y vámonos todos, así de simple. Porque así no funciona la democracia. Uno exige un combate efectivo a la delincuencia y lo hemos hecho permanentemente en este espacio, como también en este espacio exigimos que la policía se autodepure. Siempre quedó la duda, por ejemplo, siempre ha quedado la duda de que había generales de la Policía Nacional vinculados con el narcotráfico. Siempre. Ya que traigo a colación ese tema, hablando de la policía, ¿qué pasó con esa denuncia? Que la mencionó un embajador. Un embajador hablaba de supuestas relaciones de generales de la Policía Nacional con el narcotráfico. ¿Qué pasó con eso? ¿Se sabe quiénes son los generales? Esos generales están identificados. Sobre esos generales se abrió una investigación. El país sabe qué pasó. Porque vuelvo a decir lo que permanentemente menciono en este espacio y en el comentario. Uno de los grandes problemas que tiene este país
es que las cosas se quedan en el aire, que se anuncian investigaciones con bombos y platillos y después se aprovechan de la desmemoria que tenemos los ecuatorianos, ¿ya? Y nos olvidamos. Porque la coyuntura nos gana. ¿Qué pasó con el tema de los narcogenerales? Pregunto. Si es que es verdad que hoy que hay narcogenerales. Porque si no es verdad que hay narcogenerales, lo lógico es que alguien salga a decir, señores, tomamos nota de la denuncia que hizo un embajador, hemos comenzado la investigación y hemos determinado que no existen evidencias de que generales de la Policía Nacional estén vinculados con el narcotráfico. Nadie ha salido a decir eso. Yo no sé si iniciaron una investigación sobre generales de la Policía Nacional para saber si tienen o no vínculos con el narcotráfico, pero son cosas que quedan en el aire. Entonces, ante la opinión pública se sigue hablando de los narcogenerales. Yo no sé. Yo no podría decir, no hay narcogenerales, o sí hay narcogenerales. No lo sé, porque yo no tengo la evidencia en uno en otro sentido. Pero sí cito declaraciones que se dan, anuncios rimbombantes que se provocan y que después quedan en nada, que son titulares de prensa, que los medios hablamos de ese tema durante una semana y después nos olvidamos. ¿Y saben qué va a pasar con este caso que les acabo de describir? De 2 policías denunciados por una persona que asegura que esos policías la violaron. ¿Saben qué va a pasar? Nada. Ojalá me equivoque. Ojalá la lengua se me haga chicharrón. De verdad. No va a pasar nada. Nada, porque en este país no pasa nada. No pasa nada. Aquí somos un solo hervor. Un solo hervor. Nos escandalizamos y el día siguiente ya estamos en otra. Ya estamos en otra. Mataron al alcalde de Manta y al día siguiente ya aparecieron un montón de Sherlock Holmes. Ya habían resuelto el asesinato del alcalde de Manta. Increíble. Deberían trabajar en la policía, pues, o en criminalística. Ya resolvieron el asesinato del alcalde. Somos campeones para eso. A esta hora ya nadie habla del asesinato del alcalde. Ayer atentaron contra la vida de una gobernadora. Para que vean el nivel en el que nos estamos enfrentando. Ayer atentaron contra la vida de una gobernadora. Dispararon afuera de su casa y eso quedó grabado. Ni la gobernadora, ni el alcalde están seguros. ¿De qué estamos hablando? Gracias, doctora Melania. Con esto voy cerrando. ¿Ya llegó Javier Herbas? Ya mismo, perfecto. Ya me pusieron que corte. Recién veo. La Comisión de Seguridad investigó y encontró que la información de los supuestos narcogenerales salió de la misma policía y que Tanya Varela, de la cual ya nadie habla, fue quien pidió se incluya a uno, evidentemente para favorecer al esposo en el ascenso. Es decir, que hay un mando policial que se encubre. La comisión propuso un plan de depuración, reestructuración y fortalecimiento y hasta convocó una mesa. Recibió un oficio de Diego Ordóñez diciendo que no era competencia de la comisión. Qué raro. En lugar de ir al fondo. ¿Cuál es el fondo? La depuración de la policía, el mejoramiento de los procesos. Ese es el fondo. Pero bueno, insisto, ojalá la lengua se me haga chicharrón y se pueda saber qué mismo con esta denuncia de una persona que dice que fue violada por 2 policías. Y ojalá que se sepa en el corto plazo. No se aprovechen de la desmemoria que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Cierro el comentario 7:6, ya lo tengo a Javier Herbas. Ya mismo vamos a hablar con el candidato a la presidencia de la República, a quien a primera hora... Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.